Continuando con la segunda parte de nuestra serie titulada Unidos a Cristo, hoy trataremos las implicancias de estar unidos a Cristo en su crucifixión. Gálatas 2:20, Pablo señala lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La crucifixión romana era un sistema de tortura como ningún otro. Comenzó a aplicarse por el Imperio Romano a mediados del 71 a.C., cuando hubo una rebelión de esclavos en aquella zona. Allí 6.000 esclavos sufrieron crucifixión, y como eran tantos y el imperio quería advertir cualquier otra clase de rebelión, habían crucificado como en una acometida a todos los costados de la Gran Vía Apia, una de las grandes rutas extendidas hacia el Imperio Romano. Por su carácter humillante, estaba prohibido que un romano muera de esa forma, como pena de muerte. Este sistema era para esclavos, rebeldes y delincuentes, eso sí, extranjeros. La cruz romana al principio era un poste vertical y con el tiempo se le añadió lo que nosotros conocemos como el madero transversal, el patíbulo, que pesaba entre 30 a 60 kilos y era cargado por los reos en sus espaldas hasta llegar al momento de la ejecución. Había una cruz comisa o imisa. Esto quiere decir que la altura donde el madero transversal se fijaba en el poste vertical era también importante. El dolor normalmente comenzaba con un castigo de azotes previos, donde se flagelaba a golpes al reo. El flagelo era flagrum, que tenía extensiones con metales. Este generaba en cada golpe hematomas y pérdidas de sangre, cada vez que impactaba obviamente con la piel inflamada. De esa manera se lograba debilitar al condenado y acelerar su muerte en la cruz. La humillación era extrema, pues habitualmente desnudaban a los ejecutados, colocaban un cartel satírico sobre la cabeza de los mismos y eran expuestos a la intemperie, frío y calor, a veces extremo. Los hombres quedaban suspendidos y sus miembros eran clavados sobre la estructura, las manos horadadas y separadas por clavos de 11 centímetros, y los pies eran puestos juntos y clavados uno por sobre el otro con un clavo que aproximadamente medía 18 centímetros. Este clavo alcanzaba a atravesar no solamente sus pies, sino fijarlos a la madera. Este castigo exponía el dolor y la debilidad. La pérdida de sangre era extrema. La muerte podía darse en horas o en días. En el mientras tanto el sufrimiento, la asfixia, era a veces exacerbada aún por el ataque de los animales que estaban en el área. El fin del sufrimiento se daba, por lo tanto, por un fallo cardiorrespiratorio a causa de la falta parcial o total de oxígeno en los tejidos. Esto era porque la sangre disminuía de forma constante. No hay cuerpo que lo resista. El fin de la cruz era la muerte. Nos preguntamos entonces cómo Pablo puede hablar acerca de la cruz como un elemento en la cual nosotros tengamos identificación. Pablo en la carta a los Gálatas hablará acerca de que la cruz es la base de nuestra justificación. También es el medio de nuestra santificación. Es el tema de nuestro testimonio, así como el único objeto de jactancia que el cristiano puede tener. Jesús fue muerto en una cruz. Y Pablo había hecho de este elemento el más importante de su ministerio. Pablo afirma a los corintios que predicar era hablar de Cristo y de este crucificado. En la cruz, decía Pablo, se anuló el acta que nos declaraba pecadores en Colosenses 2:14. La cruz impulsaba a soportar los dolores que Pablo sufría en el ministerio, Gálatas 6:17. La cruz es la base por la cual Dios estableció su iglesia, Efesios 2:16. La cruz muestra el poder que tienen virtudes como el amor y la humildad. Esto está en Romanos 5:8 y Filipenses 2:8. La cruz es la victoria de Cristo sobre sus enemigos, finalmente Colosenses 2:15. La cruz ocupa un lugar central en la teología de Pablo. Pero él aquí hace un paréntesis. Pablo en Gálatas 2, antes de llegar al verso 20, mencionará 3 cosas y quiero enumerárselas. Una de ellas es que nadie es justificado por las obras de la ley. Esto lo hemos dicho. Con respecto a esto, Pablo responde con la cruz y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, Gálatas 3:13. Nadie pudo ni podrá cumplir la ley o pagar alguna clase de condena que lo absuelva. Pero Cristo, que ha sido crucificado, lo ha logrado para todos, porque Él cumplió la ley y su muerte nos trajo liberación. La segunda cosa que mencionará Pablo es que judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, fueron hallados igualmente pecadores.
Esto era una piedra en el zapato en el legalismo judío. Esto les dolía a ellos porque ellos se creían superiores moralmente. Y paradójicamente, a causa de la ley, cuando la intención real de la ley era ubicarlos en falta delante de Dios. Pablo les responde a ellos nuevamente, Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Fíjense la cobardía de sus motivaciones. En el 6:15 dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No importa si sos judío o gentil, crees en Cristo, sos una nueva creación en Él, eso es lo que importa, dice Pablo. Y este es el tercer punto. La justicia de Dios viene por la fe en Jesús, creer en Jesucristo, Gálatas 2:16. Pablo los hace volver al Evangelio. En Gálatas 3:1, por la NTV dice, ¡ay Gálatas tontos, insensatos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Sin cruz no hay justificación, y sin justificación, sepan hermanos, no habría Evangelio. Entonces vemos que la cruz ocupa un lugar central en el mensaje de Pablo, a tal punto que llega a esta instancia y nos dice que la experiencia de haber creído en Cristo Jesús es una invitación a morir, es un llamado a que algo de nosotros sea crucificado. Pablo se encarga de definirnos qué quiso decir cuando afirma personalmente que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Son dos textos. Uno está en Gálatas 6:14. Este dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este texto habla acerca de dos aspectos. El primero, seguir a Cristo es un llamado a morir a toda jactancia, a crucificarla. Una vida centrada en la cruz no se jacta de sí misma, sino en la cruz. Pablo aquí apela a la justificación, ya que nadie puede ser salvo o justificado sino únicamente a través del logro que Cristo obtuvo en la cruz. Allí la palabra gloriarse significa algo que domina nuestro yo, algo profundo que consume el ser y se convierte en el centro de nuestro corazón. Por tal motivo Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, que esto nunca me acontezca que quite del centro de mi corazón la cruz de Cristo. Pablo conocía este sistema llamado la ley. Él tenía grandes antecedentes de ser un fiel cumplidor, y en Filipenses 3:5-8 Pablo reconoce haber sido miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora, dice Pablo, considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es que todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. A estas alturas ya lo sabemos, los hombres imperfectos no pueden cumplir una ley que es perfecta. Es un esfuerzo vano querer mezclar el Evangelio de gracia con obras que llevan al ego, al yo interno, a creerse superior y merecer la salvación. Por eso Pablo, en el capítulo 4, verso 21, le dice a los judaizantes, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Pablo les tiene que recordar dos cosas importantes. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Gálatas 5:4 Pablo les recuerda nuevamente, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. No hay jactancia alguna. De hecho, muchos religiosos en aquella época intentaron poner un sistema de reglas humano que provenía de sus interpretaciones, y aún en ese sistema creado por ellos demostraban ser faltos e incumplidores, totalmente fracasados. Imaginémonos entonces ante la ley de Dios. Cualquier hombre que quiera salvarse no lo podrá hacer, no se puede cumplir, esto es imposible. En consecuencia, la jactancia del hombre que cree poderlo todo queda destruida cuando el hombre se acerca a la cruz, pues nuestro orgullo pecaminoso, sea por indiferencia a Dios o sea por creernos demasiado santos, ha sido la causa de que Cristo, el único que sí cumplió la ley, esté ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario.
Entonces este es un llamado a morir a nuestra inútil, inservible e insensata, es decir, tonta jactancia, porque no lo podemos lograr, sin embargo nos creemos capaces. El segundo punto es que estar crucificados con Cristo es también un llamado a morir al mundo. Pablo dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo habla acerca de una vida centrada en la cruz que atesora a Cristo y por lo tanto no puede atesorar al mundo. Pablo aquí apela a la santificación posicional, ya que Dios me aparta para sí el día que creo en Él. Morimos desde ese día al mundo. Dios nos coloca en una nueva posición ante el mundo. Estamos crucificados. Este mundo es el sistema cuya mente y naturaleza se opone a Dios. Es la forma en la cual se manifiesta el hombre así como es, en su corrupción, su desesperanza, su vida sin sentido, en un círculo de vicios que lo llevan a la condenación eterna. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Pablo dijo de él que es el Dios de este siglo. Él tiene poder para usar el mundo en contra de la humanidad. Condiciona al hombre, lo distrae, lo lleva hacia el pecado. Sin embargo, este enemigo ha sido juzgado en la cruz. La victoria de Cristo en el madero fue una exhibición pública de que Él ya no tiene poder en los que creen, los que depositaron su fe en este Jesús crucificado. Entonces, por esta victoria nosotros estamos unidos a Cristo en su crucifixión, en su muerte, pues el poder de la cruz es un poder liberador de ese yugo esclavizante. Así que nuestro viejo hombre ha muerto, la cruz le ha dado un golpe mortal. Y esto tiene un efecto doble, pues es cierto, Dios nos ha colocado en Cristo, somos crucificados al mundo, pero hay una realidad doble. Cuando el mundo comienza a notar la esencia de Cristo en nuestra vida, también el mundo nos crucificará. Por último, estar crucificados con Cristo es hacer morir nuestras pasiones y deseos. Eso está en Gálatas 5:24, Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En los dos casos anteriores, los verbos estaban en pasivo e indicativo, es decir, en nuestra unidad con Cristo era Dios quien nos colocaba en la cruz. Pero aquí Pablo dice que los que son de Cristo, esto es activo e imperativo, puesto que nosotros somos los que debemos crucificar nuestras pasiones y deseos. Por eso aquí Pablo enfatiza el efecto práctico de la santidad, es decir, la santificación. Como hemos sido separados para Dios y he sido crucificado en Cristo, activamente debemos insistir en hacer morir la carne que sigue vigente en cada uno de nosotros. Los deseos de la carne, es decir, la vieja naturaleza, los deseos de los ojos, es decir, todo lo que nos entra por la vista, y la vanagloria de la vida, es decir, los logros, posesiones, no provienen de Dios, sino del mundo. Es que los creyentes sentimos la tentación de pecar, esta es una realidad. Pablo lo evidencia porque dice que son nuestras pasiones y son nuestros deseos. Son una referencia a las obras de la carne que Pablo se atreve a enumerar unos versos antes en el capítulo 5, versos 20 y 21. Debemos reconocer tres cosas. No podemos negar que pecamos y que necesitamos del perdón de Dios. No podemos excusarnos, pues el Espíritu Santo está asistiéndonos y guiándonos. No podemos evitar entonces la responsabilidad de este mandato de hacer morir lo que tenemos que hacer morir. ¿Has visto a alguien clavado en una cruz que puedas desprenderse de ella para buscar las riquezas, los placeres, los ideales o la fama del mundo? No parece ser una escena posible. Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Recordás la imagen hace unos minutos de lo que implicaba la agonía de la cruz? Esta agonía es la que tiene que sufrir lo que éramos antes, pues Dios nos ha salvado de eso. Dios nos ha rescatado de lo que éramos sin Él y quiere que aquello no ocupe un lugar en nuestra vida. Hemos sido crucificados con Cristo. No hay escapatoria, hermano. ¿No producen estas grandes verdades un deseo de seguir a Cristo con una mayor pasión día tras día? Debemos entonces centrar nuestra vida en la cruz. Que el Señor les bendiga.